Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Conti Radio, por donde estás, no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que, Arely, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, gracias a ustedes también por la oportunidad. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Pues contenta de poder estar en este nuevo día también participando de este gran proyecto y de este tiempo que tenemos para juntos poder considerar también lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, lo que Jesucristo específicamente vino a enseñar y a mostrarnos con su ejemplo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, pues yo estoy contenta y agradecida de poder estar aquí una vez más, que pueda ser pues no solamente una rutina de una vez más, sino también poder estar siempre expectantes de lo que Dios tiene para nosotros, de lo bueno que Él es cada día y cómo en este día Él tiene también todavía más para cada uno de nosotros, todavía tiene mucho para revelarse a nosotros, para mostrarse a nosotros y que podamos seguirle conociendo, seguir experimentando de manera viva su gran amor hacia nosotros, su cuidado y ese plan eterno que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios y me gustaría comenzar leyendo Mateo 16, el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento y lo que podemos encontrar a partir de el versículo 13 y dice así, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías o el Cristo. Entonces, pues a este tiempo también, para tener en una referencia, pues le puse por título El Cristo y entonces poder reflexionar un poco más de a qué se refiere. Seguramente es un título, un nombre que hemos escuchado todos en algún momento y quizás no siempre le hemos dado la reflexión o ni siquiera buscamos entender a veces, ¿no? Que realmente sepamos a qué nos referimos cuando decimos el Cristo o cuando usamos pues este nombre para referirnos a Jesucristo o a Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto y cuando vemos que estudiamos un poquito el significado de Cristo, es un nombre o un título que es lo mismo que el Mesías y bueno, que se refiere a esta persona que había sido ungida por Dios, que había sido escogida por Dios para un plan y un propósito específico. Y vemos que el Mesías, en realidad, si estudiamos un poquito más desde atrás en la palabra de Dios, había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, desde muchos años antes de que esta historia que leímos, este relato tuviera lugar. Ya había sido profetizado muchísimos años antes la venida de este Mesías, de este ungido, de este escogido de Dios. Por medio de los profetas se había ya anunciado
y muchos de los que ya habían creído, o los judíos, el propio pueblo judío, esperaban este Mesías durante, pues, todos estos años, ¿no? Entonces, em, Mesías, ¿quién era? O este Cristo, que es en realidad la misma palabra utilizada, es aquel que vendría a hacer la voluntad de Dios. Y eso lo pueden encontrar ustedes en Hechos 10 del 5 al 7, que no vamos a leer, pero ahí podemos encontrar también una referencia de cómo el Mesías, el Cristo, era este escogido que iba a venir a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, también en cuanto a estas personas que estaban a la expectativa o a la espera de este Mesías, podemos leerlo en algunos ejemplos como Juan 1:41, que dice, él halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces ellos también estaban en la expectativa y empezaron a contarles a otros que habían encontrado al Mesías cuando se encontraron con Jesús. Y también en Lucas 2:25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa, en Lucas 3:15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, cavilando todos en sus corazones o preguntándose en sus corazones acerca de Juan, si acaso sería el Cristo. Como el pueblo, así exactamente como dice aquí, estaba esperando a este Mesías, aun cuando vino Juan, su primo, Juan el Bautista, antes de Jesucristo, pues se preguntaban si él era ese Mesías al que esperaban, ese Cristo. Pero pues vemos que no era Juan, sino que era Jesús mismo, el Hijo de Dios. Entonces, este término de Cristo se refiere a este ungido de Dios, a este escogido, así como los reyes vemos también, quizás están algunos más familiarizados con el rey David también, con el rey Saúl, como ellos fueron ungidos con aceite porque habían sido escogidos por Dios para realizar esa función específica, ¿no? Estaba relacionada con esa comisión, con esa función, ese encargo que Dios les estaba dando, que el Señor les estaba dando para cumplir el propósito eterno de Él por medio de Jesucristo. Lo iba a hacer a través de la crucifixión, del resucitar, de ascender y de esa segunda venida que nosotros también estamos esperando. Y el Hijo de Dios viviente, Pedro dice en este relato que leímos al principio, que ¿quién decían ellos que era Jesús? Y Pedro contestó, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y estamos viendo un poco a qué significado, que, a qué está relacionado. Y esta parte del Hijo de Dios viviente, pues también indica que era no solamente este ungido, este escogido de Dios para cumplir esa comisión, sino que también al ser el Hijo de Dios viviente, pues era una expresión del Padre Celestial, ¿no? Era el que expresaba completamente así como un hijo, em, es una expresión del Padre, es esa herencia del Padre, pues de esa misma manera Jesucristo. Entonces, vemos como en realidad, pues Pedro está diciendo una verdad bastante, con bastante profundidad, y como le dijo Jesucristo, no era algo que alguien le había enseñado, que otra persona le pudo haber demostrado o revelado, sino que era algo que, que era una revelación celestial. Le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano. Vamos a buscar el versículo exactamente como dice. No lo aprendiste de ningún ser humano, dice esta versión, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Entonces, eso es algo importante que podemos ver
en este relato, porque cuando no permitimos que sea el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Dios, que nos muestre y que nos revele a su propio Hijo, entonces, pues en nuestro propio esfuerzo solo podemos comprender a Jesús o a Cristo como un profeta que fue como el más grande de todos o un maestro que fue el mejor de todos, pero pues Jesucristo era todavía mucho más que eso, ¿no? Y nadie puede eh, saber que Jesús es el Cristo, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios vivo, a menos que el Padre, que Dios mismo, nos lo muestre y nos lo revele. Él solamente, de acuerdo a lo que leemos también en Mateo 11:27, es el único que, no, que nos puede mostrar a Jesucristo como ese Hijo de Dios, como ese escogido, como ese ungido que vino a cumplir con la comisión que Dios le había entregado. Y dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces vemos otra vez la necesidad que tenemos de conocer al Padre, de conocer a Dios mismo, para que entonces a través eh, de Dios mismo podamos conocer al Hijo y podamos conocer y tener esa realidad en nuestras vidas en la que sabemos y tenemos esa plena convicción y seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, pero así como lo hemos recordado en estos días de la semana pasada específicamente, pues con mayor énfasis quizás, es que Él vino y resucitó y murió por nosotros porque era necesario pagar por esa deuda que nosotros teníamos a causa del pecado, pero no se quedó ahí, sino que Él resucitó, Él ascendió y Él va a venir nuevamente también. Y esa es la realidad em, que puede dirigir nuestra vida si es que nosotros también pues lo permitimos, ¿no? Entonces, una vez que Pedro expresa esta verdad, esta realidad de quién era Jesucristo, también Jesucristo le habló a Pedro sobre su identidad y sobre quién era él, ¿no? Al decirle, yo te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, si bien nosotros tenemos esa necesidad de conocer y de entender quién es Jesucristo y cada día poder conocer más de quién es Él, de quién es Dios mismo, pues es una realidad también que Dios, que Jesucristo nos conocen y ellos saben perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Aún a veces nosotros mismos no tenemos esa identidad o esa seguridad de quiénes somos, pero Dios, que es nuestro creador, que es nuestro Padre, Él sí sabe quiénes somos y entonces el Señor Jesucristo le habla a Pedro sobre su identidad y sobre quién era Él. Y entonces, si vamos a primera de Pedro 2:5, también vemos cómo está relacionado a que se refería esta parte em, sobre Pedro y sobre la edificación de la iglesia, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la muerte no la conquistará. Entonces dice primera de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas son edificados como casa espiritual. Entonces vemos que cuando le habla a Pedro sobre que él es, que sobre esa roca iba a edificar su iglesia, pues no solamente estaba hablando sobre esa roca que es Cristo, como lo podemos ver también en la propia palabra, que Él es la roca, Dios mismo es la roca cuya obra es perfecta y que Cristo vino a ser esa piedra, ese fundamento por el cual ahora nosotros podemos ser parte de esa iglesia, aunque muchos lo rechazaron, Él vino a ser esa piedra angular o ese fundamento. Entonces, esta roca no solamente se refiere a Cristo, sino a esa revelación sobre Cristo que Pedro estaba expresando, que Él es el Hijo de Dios viviente.
Y luego también está hablando sobre nosotros como esas piedras vivas, como la iglesia que es edificada y que es edificada sobre Cristo y sobre esa revelación acerca de quiénes somos nosotros en Él. Entonces, Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, no era solamente un profeta más, no era solamente un hombre más, un maestro más, sino que era el Hijo del Dios viviente y por eso es que su enseñanza llegó a transformar y a trascender de tal manera que pues la historia está marcada en antes y después en relación a su venida aquí a la tierra, ¿no? Entonces, em, podemos también ver en primera de Pedro 2:4 que dice, hablando de Jesucristo como esa piedra viva, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces aquí vemos como también está hablando como Jesucristo es ese escogido, ese ungido que Dios envió aquí a la tierra para cumplir con ese plan de poder restablecer esa relación de nosotros con Dios mismo, esa cercanía que debido al pecado pues se había perdido. Pero gracias a Jesucristo pues podemos volver a tener esa cercanía nuevamente. Entonces también dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por ser el Cristo y el Hijo del Dios vivo, el Señor Jesús es el único fundamento puesto por Dios para edificar la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento. A veces quizás las iglesias o en las congregaciones de repente se, se busca, no sé, construir o se busca tener esta relación o esta cercanía con Dios o se busca aún hacer una especie de organización, pero aquí la enseñanza que tenemos es que Jesucristo es la base y si no es Jesucristo la base, entonces quizás por más buenas obras o buenas intenciones que podamos tener eh, como personas o como iglesia, pues nos podemos perder si no es Jesucristo la razón y el fundamento de todo lo que construimos, de lo que hacemos como iglesia para Él. Y entonces podemos ver también esta parte de la iglesia, la palabra iglesia, y de cómo es muy interesante también poder reflexionar al respecto de su significado y de pues todo lo que implica, ¿no? Entonces es esta palabra que viene del griego de iglesia y que significa llamado a salir de y hacia de un lugar hacia otro, ¿no? Entonces, esta palabra se refiere a que la congregación, nosotros como iglesia, nosotros como el pueblo de Dios ahora, hemos sido llamados a salir. Entonces, llamados a salir ¿de dónde? Pues de este siglo o de este mundo o de una situación de religiosidad o de lejanía, de distanciamiento de Dios hacia regresar hacia Él, ¿no? Y eso es la iglesia. Entonces, algo muy importante es eh, considerar cómo la iglesia y recordar, porque muchas veces lo sabemos, pero no siempre lo vivimos de esa manera, que la iglesia no es tan solamente, pues, o no es, más bien, no es un edificio, no es una construcción a la que podemos ir quizás los domingos, quizás algunas veces entre semana o o de vez en cuando, dependiendo de nuestra disponibilidad, sino que más bien es la iglesia, es un grupo de personas, somos cada uno de nosotros que hemos aceptado ese señorío o esa salvación a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor y que ahora vivimos en esa vida, en esa resurrección que Él ha ganado para nosotros. Y eso es la iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros que representa esas piedras vivas la cual Dios edifica su iglesia, como lo hemos estado leyendo, pero no es la construcción en sí
de concreto a la que nos podemos reunir, sino más bien somos cada uno de nosotros la que la formamos. Entonces, pues una pregunta interesante para cada uno de nosotros sería poder reflexionar si nosotros verdaderamente estamos formando parte de esa iglesia o simplemente estamos asistiendo a una construcción que no necesariamente nos hace pertenecer a la iglesia, ¿no? Entonces, pues muy importante porque de repente, pues sí es algo que hemos sabido, que hemos conocido, pero en el diario vivir o en nuestro estilo de vida, realmente no estamos viviendo en esa realidad como esas piedras vivas en las que Dios puede hacer su habitación y entonces en la que Dios se puede mostrar y reflejar y expresar hacia las otras personas. Em, entonces, también vemos cómo Jesucristo no solamente dice iglesia, sino dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa parte de mí, ese pronombre eh, que indica pertenencia, pues es muy importante, ¿no? La iglesia es del Señor, no le pertenece a nadie más y de repente, pues también ustedes y yo quizás hemos escuchado o hemos podido ver que de repente esa parte de iglesia, quizás algunas personas buscan poner, poner su nombre o poner aún nosotros de nuestra cosecha, pero de repente es fácil también olvidar que la iglesia le pertenece al Señor y no es de nadie más y por lo tanto pues también somos llamados a esa unidad porque todos somos de Él y pues todos tenemos ese mismo valor, ese mismo propósito. Entonces, por eso también la importancia de la unidad de nosotros ahora como esas piedras vivas, como esa iglesia en la que el Señor mismo pueda hacer su habitación y Él pueda expresarse a todas las personas y los que nos rodean puedan conocer de su gran amor, puedan conocer de su salvación, de su propósito, de su plan para cada uno de nosotros. Y luego también habla sobre las puertas y dice después que sobre esa roca edificaré mi iglesia, el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo. En otra versión habla sobre las puertas de este reino y entonces, pues podemos ver cómo se refiere a esta expresión de las puertas del Hades, se refiere a esa autoridad o a ese poder de las tinieblas que pertenece a Satanás, como vemos en esta traducción. Y habla de que no va a poder prevalecer contra esa iglesia que somos cada uno de nosotros, contra el pueblo de Dios. eh, no va a poder permanecer, sino que pues nosotros como iglesia vamos a ser ese mm, ser humano transformado que vamos a poder vivir en el poder de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta palabra del Señor también indica que el poder de las tinieblas que pertenece a Satanás va a atacar a la iglesia. Eso también es lo que implica, que va a haber un ataque, que va a haber una contraparte que va a buscar resistir a este reino de los cielos, pero habla sobre nuestra victoria como hijos de Dios y sobre esa victoria del reino del cielo, sobre el reino de las tinieblas. Entonces también podemos ver en Colosenses 1:13 que dice, el cual, hablando de Jesucristo, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Entonces podemos ver también cómo aquí nos está expresando que si bien nosotros antes sin Jesucristo estamos bajo la autoridad de las tinieblas, aunque no estemos conscientes o aunque estemos inconscientes, estamos bajo esa autoridad de las tinieblas hasta que reconocemos a Jesucristo en nuestra vida, es que entonces podemos ser trasladados a ese reino
de su Hijo, a ese reino de luz, a ese reino de su amor. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos reconocer que hay esa guerra espiritual entre el poder de Satanás, el cual es su reino, y la iglesia, el cual es el reino de Dios, ¿no? También encontramos en la palabra cómo nos hace ese énfasis de cómo nuestra lucha no es contra algo físico, contra un ser humano, contra una situación terrenal, una situación temporal, sino contra ese reino espiritual que todo el tiempo está tomando lugar, aunque no sea de repente lo que veamos a simple vista, pero hay toda una realidad pues espiritual y real que está presente pues en nuestro diario vivir en este mundo y nosotros estamos aquí como esas piedras vivas, como esos hijos de luz que podemos ser de testimonio para los demás. Y entonces, pues podemos concluir esta parte también de Jesucristo, de Jesús siendo anunciado como ese Cristo, como ese ungido de Dios y Pedro expresándolo con sus palabras también. Como en Juan 20 también vemos que dice, 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, hablando del libro de Juan, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, nos hace ver la importancia de que nosotros podamos creer en Jesucristo, si bien en los evangelios tenemos un pequeño relato de una parte de todo lo que Jesucristo vivió e hizo aquí en la tierra, había muchísimo más, pero pues aquí nos expresa cómo lo que se escribió, si bien no se pudo escribir todo, pero lo que se escribió era para que cada uno de nosotros el día de hoy podamos creer que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, igual como Pedro lo expresó, y que al creer en que Jesús es ese Cristo, ese ungido, ese escogido de Dios que vino a cumplir con su perfecta voluntad y que Él es Hijo, ese Hijo de Dios, creyendo en Él podamos tener vida en su nombre, creyendo en que Él vino, en que Él murió por cada uno de nosotros, que resucitó, que nosotros teníamos esa necesidad de que Él pudiera pagar esa deuda que nosotros teníamos por causa del pecado, al nosotros reconocer y aceptar esa redención, esa salvación que Él vino a hacer por nosotros, entonces ahora podemos tener vida en su nombre. Pero entonces eso es muy importante. Y que nosotros podamos terminar aún con esta misma pregunta que Jesús les hizo en ese momento a sus seguidores, a sus discípulos, a los que estaban con Él. Y pues la primera fue, ¿quién dicen los demás que soy? Y eso pues nosotros toda la vida crecemos, ¿no? Escuchando, quizás viendo, rodeados de personas que nos podrán decir quién es ese hijo de hombre o quién es Jesucristo, quién es Dios. Pero ahora la pregunta es importante que no la hagamos hacia nosotros, mirando hacia nuestra propia vida, preguntándonos quién es Jesucristo. ¿Quién, si Jesús nos hiciera esa pregunta a nosotros, quién decimos nosotros que Él es? Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida diaria, de la manera en que decidimos, en que pensamos, en que actuamos, qué estamos diciendo que es Jesucristo para nosotros. Si verdaderamente es ese Cristo, ese escogido que ya nos vino a salvar y que ahora podemos vivir en esa vida abundante que Él ha ganado para nosotros, o si estamos viviendo de otra manera en la que, aunque quizás podamos expresar con nuestras palabras que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, pues eso no toma ninguna autoridad en nuestra vida o no es una realidad en lo que somos y hacemos en nuestro diario caminar. Entonces, pues esa sería la reflexión con la que nos podemos quedar el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo para nosotros en nuestra vida? Y de qué manera está siendo expresada esa verdad en cada uno de nosotros. Entonces, pues ojalá que en este día podamos pues reconocer
quién es Él, y no solamente hoy, sino que eso pueda transformar cada uno de las decisiones, de todo lo que somos y hacemos, que pueda guiar nuestro diario caminar y, y pues muchos puedan conocer a través de nosotros también quién es ese Cristo, quién es ese Hijo de Dios. Pues les mando un gran saludo y espero que pues Dios nos siga hablando a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, y puedan seguir sintonizando también esta radio, y que pues el Señor siga haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros, podamos seguir experimentando su gran amor y misericordia cada uno de nosotros. Un gran saludo y un abrazo.